El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y creemos que no hay mejor manera de santificar tu nombre que cuando nosotros te honramos con nuestra sumisión y sujeción a ti, con nuestra obediencia a ti. Tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte. Y eso nos excluye a nosotros, porque somos seres humanos y a veces cometemos errores y que nos equivocamos. El único que pudo obedecer al pie de la letra fue Jesús. Y por su sangre nosotros fuimos santificados, fuimos perdonados, fuimos justificados. Y gracias a tu bendita sangre, mi Jesús, es que nosotros pudimos ser reconciliados con el Padre una vez más. Y por eso te agradecemos infinitamente. Aquí no estamos por nuestras obras de justicia. Aquí no estamos porque creamos que somos los mejores. No. Aquí estamos porque reconocemos que necesitamos más de ti. Que cada día anhelamos menguar para que seas tú el que crezcas en nuestra vida, para poder llegar a ese nivel y a esa dimensión que llegó el apóstol Pablo cuando pudo expresar: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ese yo que a veces reclama sus derechos, ese yo egocéntrico, ese yo que se hiere muchas veces, ese yo que no es otra cosa que el orgullo, tiene que morir para que tú puedas habitar en nuestro corazón. Dices en tu palabra: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, y la verdad nosotros no queremos quedar solos sin tu presencia. Si hay cosas en nuestra vida a las que tenemos que morir, entonces lo haremos con mucho gusto. Si hay cosas en las cuales tengamos que ser quebrantados para que el Espíritu tuyo fluya en nosotros, entonces entenderemos que es lo mejor para nuestras vidas. Hoy nos abandonamos en tus manos y que en nosotros se haga lo que tú quieres, amado Dios. Solo tu voluntad es buena, solo tu voluntad es agradable, solo tu voluntad es perfecta y nosotros confiamos en ti. Te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias con todo el corazón por este momento tan especial, en el que podemos acercarnos a ti por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Que este pueda ser un tiempo bendecido por ti, que este momento, amado Dios, pueda ser como una ofrenda de olor grato que suba a tu presencia,
y que tú te agrades de lo que aquí se hace. Y lo mejor que nos puede pasar es que si hemos hallado gracia en tu presencia, la presencia tuya esté con nosotros aquí hoy, y que la unción de tu Santo Espíritu sea quebrantando todo lo que nos sirve en nuestras vidas. Hoy te clamamos como lo dijo el profeta Elías: Señor, respóndenos, que este pueblo sepa que por mandato tuyo hemos hecho estas cosas. Y dice la palabra que cuando Elías elevó esa oración, fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Que tu fuego descienda hoy y consuma el holocausto. Que el fuego de la presencia tuya venga a nuestras vidas y queme lo que nos sirva. Y que la unción y la presencia tuya moren en nuestras vidas siempre. Eres bienvenido, amado Dios. En tus manos están los sueños, los anhelos, todos los deseos de nuestro corazón. Que nuestra vida se haga solamente lo que tú quieres, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Eres bienvenido a este lugar. Estamos deseosos de escuchar tu voz, de recibir tu consejo. Toma el control de este tiempo, mi amado. A ti la gloria. A ti la honra, a ti la exaltación y la alabanza. Gracias, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno es Dios. Sus misericordias, dice la palabra, son nuevas cada mañana, cada mañana. Todos los días, Dios extiende sobre nosotros su misericordia. Yo a veces veo cuando hay una persona que sufre un accidente automovilístico o de cualquier otro tipo, o son sanados de una enfermedad terminal, el primer pensamiento que se viene es: Señor, gracias por esta oportunidad de vida que me das. A partir de ahora voy a aprovechar esta nueva oportunidad que me das. Pero pienso, ¿será que Dios todos los días no nos está dando la misma oportunidad? Claro, no hemos sufrido accidentes, ¿verdad? Pero nos da la misma oportunidad. ¿Por qué no la aprovechamos de la misma manera? Así que la invitación hoy es a que disfrutemos este día al máximo como si fuera el último. El pasado es historia, el futuro es incierto, el presente es un regalo. Y cuando a ti te dan un regalo, entonces tú estás contento. Ay, cuando uno abre ese papel regalo y está expectante con lo que hay ahí adentro, eso es una emoción difícil de describir, pero es maravilloso abrir regalos. Pues bien, este día es un regalo. Y adentro de esa caja hay sorpresas agradables de parte del Señor para nosotros. Así que te motivo en este día para que te levantes con la actitud correcta. Te levantes con fe, convencido en que este día Dios va a sorprenderte de una manera poderosa y sobrenatural. Si lo puedes creer, di amén. Yo lo creo. Tú me vas a sorprender gratamente en este día. Es un regalo maravilloso de parte de Dios. Y ustedes, por supuesto, también para este ministerio son un regalo maravilloso. Gracias por estar ahí, por su fidelidad, por el esfuerzo. Algunos yo no sé cómo hacen con el tema del internet. Wow, algunos hacen peripecias para poder conectarse. Pero Dios mira el esfuerzo. Dios mira el sacrificio que para muchos puede representar estar en este tiempo. Pero solo pido a Dios que les honre de una manera sobrenatural por todo lo que hacen. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Yo siento que Dios va a sorprendernos hoy gratamente. Hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias. Un abrazo cordial a todos ustedes. Sean bienvenidos, mis amados. Seguimos hablando del tema de la fe.
Este es uno de los temas que más me apasiona, la fe. Estamos estudiando el libro de Hebreos para los que están llegando a la sintonía. Toda esta semana estamos hablando de la fe. Ya hablamos del verso 1 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Es la fe, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ayer hablamos que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra. Y hoy hay otro tema poderoso acerca de la fe, así que por favor no se lo pierda por nada del mundo. Invite a sus familiares, dígale a sus amigos, publique en su muro. Si hay alguien que se enoja, no me compartan ese mensaje. No se sienta mal, porque no lo menosprecian a usted ni me menosprecian a mí. Menosprecian es la palabra del Señor. Pero en medio de todas esas personas que no quieren, hay, dice el Señor, como ovejas que no tienen pastor. Hay gente que sí quiere. Vamos a ir no por los que no quieren, no por los que menosprecian el mensaje. Vamos por el que sí quiere. Hay alguien que necesita una palabra. Hay un corazón dispuesto esperando que usted comparte un mensaje para recibir. Muchas de las personas que están aquí son producto de gente que les publicó en sus muros. Muchas gracias. Dios les bendiga muchísimo. Voy a saludar a mis amigos. Esta es una gran familia que cada día sigue creciendo más y más. Dios los bendiga. Les mando un abrazo virtual, ya que no nos hemos podido ver así físicamente, pero un abrazo virtual. A ver, todos ahí, un abrazo fraterno. Ay, ese abrazo tan delicioso que recibió el hijo pródigo, ¿se acuerda? Cuando él regresa, después de haberse apartado del padre, venía cansado, estaba apacentando cerdos. Y cuando llega a casa, el padre no le recibió de mala gana, ¿no? Seguramente el hijo decía, mi papá está enojado conmigo por lo que hice. Pero lo que hace este padre lleno de amor, y es el Señor, y es el Dios que queremos presentarles, este Dios lleno de amor, salió corriendo y abrazó a su hijo. El hijo le decía, papá, pero yo no me digas nada. No tienes que decirme nada, déjame y yo te demuestro cuánto te amo. El amor de Dios es maravilloso, es increíble. Y lo bueno es saber que Él está ahí con usted. Él está ahí aunque no lo veas, aunque no lo sientas. El Señor dice, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. Él está ahí, deja que Él te abrace. Ay, qué rico poder sentir el abrazo de Papá Dios, sentir su corazón latiendo cerca de nosotros. Ay, pero yo no lo siento. No necesitas sentirlo, solo tienes que creerlo. ¿Dónde está Dios? Todos los días a través de su palabra nos instruye. Todos los días nos demuestra a través de tantos detalles su amor, a través de los alimentos, a través de su cuidado. ¿Cuántos alaban a Dios con todo el corazón en este día? Alaba a Dios. Él anda buscando adoradores, gente que esté agradecida con Él. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que esta palabra pueda ser revelada a nuestras vidas, que pueda ser entendida, que el Espíritu Santo pueda correr el velo y que la revelación de su palabra pueda llegar a nuestros corazones. Amado Dios, reconocemos que sin tu intervención, esta es una palabra muerta, una palabra hueca. Pero si esta palabra está con el toque de tu Espíritu Santo y con tu unción, entonces no volverá vacía. Nuestros corazones los colocamos delante de ti como una tierra fructífera, para que tu palabra llegue y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Coloca tu ley en mi mente, escríbela en mi corazón. Háblame, Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo el tema haciendo lo recto con un corazón correcto. Porque yo puedo hacer lo recto, pero con un corazón incorrecto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 4, dice la bendita palabra de Dios: por la fe, Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Wow. Cuando nadie hable de tus logros por la fe, Dios se encargará de hacerlo como lo hizo con Abel, que incluso después que éste murió, Dios seguía recordando su excelente ofrenda. Yo quiero eso. Caín, dice la palabra, que mata a Abel, su hermano, y Abel queda sin descendencia. Si Dios no diera testimonio de Abel, no sabríamos quién era él. La fe de Abel fue tan grande que todavía hoy hablamos de quien fuera el primer adorador, el primero en presentarse ante Dios con lo mejor de sí para honrarle. Y de esa fe que él tuvo para honrar a Dios con lo mejor, Dios se agradó tanto que aún después de su muerte, Dios sigue hablando de eso que él hizo. Adán, siendo el primer hombre, no es mencionado en el libro de los héroes de la fe. Yo no veo a Adán acá. En el libro de Hebreos 11, aquí no está Adán. ¿Por qué? Porque Adán no tuvo fe para nada. Todo se lo dieron. Dios hizo todo y lo puso en el huerto para que lo disfrutara. Dios se da cuenta de que no era bueno que Adán estuviera solo y le da a Eva. Adán no la pidió, ni arrepentirse pudo. Adán le echa la culpa a su esposa. No, yo no fui, fue Eva. Y aún así, Dios le perdona por misericordia. Nunca vemos a Adán decir, Señor, perdóname por haberte fallado. No, yo no fui, fue mi mujer. Nunca lo vemos pedir perdón. Vemos a Adán que se hizo delantales. Se cubrió al frente porque era lo que veía y le avergonzaba. No se cubrió bien. Adán no está en los héroes de la fe, porque nunca hizo nada por fe. Lo que sabemos de él es que Dios lo creó y que desobedeció y acabó con todo el plan que Dios tenía con él y con su descendencia. Y con dolor lo digo, lamentablemente, de algunos, eso es lo único que sabremos, no de la fe que tuvieron. A menos que te conviertas en un Abel, es decir, en una nueva generación que esté dispuesta a honrar a Dios de la manera que Abel lo hizo. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Más excelente sacrificio. No sabemos cómo Caín y Abel aprenden a adorar a Dios. Probablemente Adán o Dios les enseñan. Pero en Génesis capítulo 4, en el verso 7, dice la palabra, Génesis capítulo 4, verso 7, dice,
si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te señorearás de él. Si bien hicieres, no serías enaltecido. ¿Esto qué quiere decir? Que había una forma correcta de hacerlo, que Caín y Abel sabían. Pero a la hora de querer honrar a Dios, Caín escogió la forma equivocada de hacerlo. Ahora usted se preguntará, entonces, ¿cuál es la manera adecuada de presentarse ante la presencia de Dios? Yo le quiero pedir un favor a usted muy importante. Y es que esté muy atento a esto que vamos a compartir. Porque esto que vamos a compartir le puede cambiar la vida para siempre. Le puede transformar la vida para siempre. ¿Cuál es la forma correcta de adorar y de entrar a la presencia? Para poder hacerlo, o para poder entenderlo, y saber qué fue lo que realmente ocurrió aquí, es necesario que nosotros miremos el contexto. Vamos a aprender de lo que hizo Abel. Dios se agradó de su ofrenda. Y yo también quiero, y sé que usted también quiere que Dios se agrade de eso que hacemos, de la adoración que le ofrecemos al Señor. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ustedes recordarán que Adán y Eva, cuando desobedecen y comen del árbol que Dios les mandó que no comiesen, sus ojos son abiertos y por primera vez se hacen conscientes de su desnudez o de su condición de pecadores. Y como el pecado acobarda, Adán y Eva toman la decisión de huir de la presencia de Dios. Como si eso se pudiera hacer. No, yo me escondo. Nadie se da cuenta de lo que yo hago. Qué gran mentira le ha vendido Satanás a muchos. Usted podrá meterse debajo de la tierra, pero allí los ojos de Dios lo ven. Marcos capítulo 4, en el verso 22 dice, Marcos 4, 22, enseña lo siguiente. Mire lo que dice aquí. Escuche esto. Está escrito. Porque no hay nada oculto que no ha de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No existe nada, mis amados, que podamos ocultar. Dios lo sabe todo. Adán dijo, no, yo me escondo y de esa manera nadie se da cuenta de lo que hice. Dios lo sabe todo. De manera que cada día debemos esforzarnos por vivir como a Él le agrada y cumplir sus mandamientos. Porque si bien Él es un Dios misericordioso, también es un Dios justo. Él no puede inclinar la balanza hacia su lado simplemente para complacerlo a usted porque usted se equivocó, o va a borrar el texto en la Biblia que lo condena a usted. No, Él es justo. Y no puede evitar las consecuencias de nuestras propias acciones. Esa es la razón por la que, aunque Dios amaba a Adán y a Eva, Él los creó, no pudo evitar que ellos, por su pecado, fueran expulsados del paraíso. Nunca se arrepintieron. Cuando Dios le pregunta a Adán qué pasó, él dijo, no, yo no fui, fue Eva. Y le pregunta a Eva, y Eva dice, yo no fui, fue la serpiente. ¿Qué pasó acá? Nunca reconocieron su pecado. Estoy plenamente convencido que si ellos hubieran reconocido su pecado,
Dios los hubiese perdonado y jamás hubiesen sido expulsados del huerto de Edén, y la historia incluso para nosotros hubiese sido otra, pero ellos no reconocieron su pecado. Permítame hacer un paréntesis aquí para decirle algo que Dios pone en mi corazón en este preciso instante. Si hay algo que aún no confiesas a Dios, este es el momento oportuno para que te pongas a cuentas con Él. No es mañana, es hoy, es ahora. No permitas que siga pasando tiempo y que el enemigo continúe juzgándote. Porque una vez que hagas confesión de tu pecado y te apartes de él, Dios te perdonará y el enemigo no te podrá seguir condenando más. La decisión la tienes tú. Este día puedes ser libre de todo aquello que hasta hoy te ha impedido recibir todas las bendiciones que tu Padre Celestial quiere darte. Empieza a ser más consciente de cada decisión que tomes, porque las consecuencias no solo te afectarán a ti, sino también a tus próximas generaciones. Hay gente aquí que está haciendo cosas ocultas. Y dice, mi marido no se da cuenta. Y dice, mi mujer no se da cuenta. Pues quiero decirte, Dios se ha dado cuenta. Personas que andan atados con el tema de la pornografía, mirando videos pornográficos, en masturbación, en tanta contaminación, en lujuria y lascivia. Y ahí están. Y ellos dicen, nadie me ve. Pues quiero decirte, lo que haces es un espectáculo público. Dios lo ve todo. Y quiero decirte algo, porque está escrito en la palabra. Arrepiéntete pronto. Porque si no lo haces, eso que estás haciendo en lo oculto, muy pronto Dios lo va a sacar a la luz. Muy pronto. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 13. Y va a ser terrible después. Hebreos 4, verso 13 dice. Dice la palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Están desnudas y abiertas. No te puedes seguir escondiendo. Tu papá no se da cuenta de lo que haces. Tu esposo tampoco. Tu esposa menos. Pero Dios sabe lo que haces. En este versículo se nos enseña que Dios ve lo que hacemos y que Él ve la motivación con la que hacemos las cosas. Esto nos lleva a una sola conclusión: la responsabilidad total que debemos tener. No hay manera de evitar darle cuentas a Dios por nuestras vidas. Todos tendremos que presentarnos un día delante de la presencia de Dios el día que partamos de este mundo. Y en ese momento no habrá cambio de opiniones. Todas las cartas estarán en la mesa. Y ahí se le pasará la película de su vida. Mire, todo lo que usted hizo. Yo, Señor, sí, mire. En el caso de Adán y Eva, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué dice la Biblia que Adán se escondió? Pensó él. Y uno se pregunta, ¿será que Dios, que todo lo sabe, porque es omnisciente, no sabía que ellos habían fallado? Claro que lo sabía.
Y lo normal hubiese sido que Dios, como castigo, les diera la espalda inmediatamente. Pero Dios no lo hizo. Su amor por ellos fue mucho más grande. Por eso, aunque sabía que habían quedado destituidos de la gloria de Dios, Dios insiste en llamarlos, porque quiere restablecer de nuevo esa relación que se había roto. Cuán grande es el amor de Dios. Génesis capítulo 3. Génesis 3, verso 9. Génesis capítulo 3, verso 9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esta pregunta fue tan contundente que, a pesar del paso del tiempo, aún sigue taladrando nuestros oídos. ¿Dónde estás tú? Si Dios te preguntara lo mismo, ¿qué le responderías? ¿Dónde estás tú? Que hace tiempo no has vuelto a mi lugar secreto. ¿Dónde estás tú? Que ya no me crees, ni me sirves como antes lo hacías. ¿Dónde estás tú? Que has dejado de seguir mis pasos. La respuesta de Adán fue, en Génesis capítulo 3, verso 10, mire lo que respondió Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Qué terrible que la voz de Dios te produzca miedo. Hay gente que no le gusta leer la Biblia porque le da miedo lo que ahí dice. Porque les da miedo cambiar y dejar su vida de pecado. ¿La voz de Dios les produce miedo? Es que tuve miedo cuando oí tu voz. No, la voz de Dios tiene que producirte fe, confianza, no miedo. El miedo lo coloca el enemigo. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Porque estaba desnudo, me escondí. ¿Cómo así que estaba desnudo? ¿Acaso Adán y Eva no estaban desnudos siempre? Esto es extremadamente interesante, porque cualquiera sin el mínimo discernimiento espiritual podría haber asegurado que el orden de las cosas debería ser la criatura buscando al Creador. Pero aquí los papeles se invirtieron. Es el Creador el que busca a la criatura. ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y donde dice Adán, coloque su nombre. Carmen, ¿dónde estás? Marta, ¿dónde estás? No te veo. Hace rato que no te escucho. Adán y Eva fueron los que se escondieron de la presencia de Dios por lo que habían hecho. ¿No fue Dios el que lo hizo? ¿Esto qué nos enseña? Que cuando usted y yo le fallamos a Dios, los que nos escondemos y le damos la espalda a Dios somos nosotros. Debes saberlo hoy. Su misericordia siempre ha estado extendida hacia nuestras vidas, porque su gracia es mucho más grande que su juicio, si lo he podido comprobar. Si has fallado a Dios, no te escondas de Él. Búscalo, que Él es el único que puede ayudarte. El enemigo te dice: eres un hipócrita, y eso que predicas, y tanto que oras. No dejes que la condenación y la culpa te alejen de Dios. Él está preguntando por ti. Él sabe lo que hiciste y lo que estás haciendo, pero no te condena. Pregunta por ti, porque quiere saber de ti.
que quiere restaurar la relación contigo nuevamente. ¿Dónde estás? Es que me volví al mundo. ¿Dónde estás? Es que dejé de creer, perdí la fe. ¿Dónde estás? Te está diciendo el Señor hoy. Es que tuve miedo y me escondí porque estabas desnudo. ¿Siempre estás desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es el que te está juzgando y te está condenando? Sin embargo, Adán y Eva cometieron un grave error y aquí viene lo bueno de esto. Esté atento, por favor. Que nada lo desconcentre, porque aquí viene el centro del mensaje. Ellos fallan, desobedecen. El Señor dijo, el día que comas de ese árbol, morirás. Y esa palabra morir significa separación. O sea, la persona que peca automáticamente queda separada de Dios. Acuérdense, ellos estaban en el huerto, tenían comunión con Dios y el pecado o la desobediencia los expulsó del paraíso. Usted no se da cuenta, pero cada vez que usted peca, su relación con Dios se rompe. Usted está desconectado de la presencia de Dios y se parte de este mundo, estará sin Él por la eternidad. Esto es lo que el enemigo no quiere que usted sepa. Entonces ellos, Dios los llama y deciden regresar a la presencia. Pero cometieron un grave error al tratar de restaurar nuevamente su relación con Dios. Un grave error. No caigamos en este error, mis amados. ¿Cuál fue el error que cometieron? Escuche. Génesis capítulo 3. Verso 7. Esto es poderoso. Dígale, Señor, yo quiero entender esto, porque esto le va a cambiar la vida. Nunca más usted va a ser el mismo. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales de hojas. La creencia que Adán y Eva tenían, y que muchos de nosotros aún en este tiempo tenemos, es que para volver a entrar a la presencia de Dios y para restaurar su relación con Él, para cubrir su pecado o su vergüenza, lo podían hacer con hojas de higuera. Estas hojas de higuera, ¿qué son? Las hojas de higuera representan el fruto del esfuerzo humano. Es lo que el apóstol Pablo, a lo que el apóstol Pablo se refiere en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8. Mire lo que dice aquí. Wow, eso es emocionante. Efesios 2:8 dice aquí: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Estamos hablando de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando dice don, significa regalo. Es un don, es un regalo de Dios. La salvación no es por obras, es por gracia, porque es un regalo de Dios. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Y Adán y Eva dijeron, no, con hojas es suficiente. Yo con estas hojas puedo cubrir el pecado que he cometido durante toda mi vida. Y con estas hojas yo puedo entrar a la presencia nuevamente. No, no es con hojas. No es con obras. Es por gracia. Escuche esto. El ser miembro de una congregación, el bautizarse, los ayunos,
las donaciones caritativas, ser un buen vecino, etc., carecen de poder para obtener la salvación que Dios da. La salvación es por gracia, por medio de la fe. El intentar recibir la salvación por medio de las obras o por hojas, como trataron de hacerlo Adán y Eva, indica que la persona está menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Está diciendo que el sacrificio de Jesús no es suficiente o que no necesita la ayuda de Dios y que solo sus obras son suficientes para ser tomadas en cuenta para ser salvos. Pero la salvación no deja lugar para la jactancia ni el orgullo. Yo no sé si usted ha escuchado estas frases. Es que yo no le hago mal a nadie. ¿Yo para qué voy a estar metido en la iglesia o buscando a Dios si yo no le hago mal a nadie? Es que yo ayudo a los necesitados. Yo voy a la iglesia sagradamente todos los domingos. Yo no bebo, yo no fumo. Estas son tan solo algunas de las frases favoritas de aquellos que menosprecian la obra de la cruz y que piensan que la salvación se obtiene con hojas de higuera o por obras. Están equivocados. Detrás de una persona que piensa de esa manera hay orgullo. Yo no necesito que Jesús muera. Es más, yo no sé ni por qué Jesús vino a morir si yo solo puedo alcanzar la salvación. ¿No ves que yo soy tan bueno? ¿Y yo rezo todos los días? Eres orgulloso, orgullosa. Te falta humildad en el corazón para reconocer que no es por hojas de higueras o por tus obras que te vas a salvar. No, es que yo le llevé un mercado a los pobres, por eso me voy a salvar. Es que yo diezmé en la iglesia, por eso me voy a salvar. Tú no puedes comprar esto. Hebreos capítulo 9, mire lo que dice la Biblia. Por eso que hay que estudiar la palabra. Hebreos capítulo 9. Verso 22, yo no sé si usted le crea la palabra. Mire qué dice acá. Hebreos 9, 22. Aquí dice: casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Escuchó eso? No hay perdón de pecados. No es que cuando la persona se muere yo digo, que Dios lo tenga en su santo reino, ya con eso alcanzó la salvación. ¡Mentira! Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es que yo creo en fulano y en sutana y yo adoro a los ídolos. Ninguno de ellos derramó su sangre. Usted no va a ir a la presencia de Dios. No, es que yo creo en San Gregorio Hernández. Y que por creer en San Gregorio Hernández o en el muchacho este que acaban de canonizar para que el mundo lo adore, un muchacho que era joven, manejaba redes sociales y no sé qué, entonces lo fueron a sacar y estaba completico, y cogieron y lo arreglaron más, con cera, no sé, y la gente ya cree que es un dios el muchacho. Ya no miran a Dios, ya ahora miran al Señor que dijo la iglesia que debían adorar y venerar. Fábrica de hacer dioses e ídolos hombres. Muy bonito, hizo buenas obras. Amén. Pero no dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Él no derramó su sangre, así que no se deje engañar. No se deje engañar. Sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Y el único que derramó la sangre se llama Jesús de Nazaret. Nadie más. Busque en la Biblia quién dio la vida por usted en la cruz. Nadie más. Se puede creer en el santo que quiera, pero ninguno de ellos dio su vida por usted.
Es que Él hizo buenas obras e hizo un milagro. El diablo también puede hacer milagros, ¿sabía usted? A Jesús le dijo el diablo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Le dijo el diablo a Jesús. Jesús dijo, no, Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo puede darte cosas con tal de que tú apartes tu mirada de Dios. Entonces no te confundas, no, que es que porque me hizo un milagro. El diablo también puede hacer milagros. El único que derramó su sangre se llama Jesús. Nadie más. Nadie más. Sin sangre no hay remisión de pecados. Y el principio sigue siendo el mismo. Si Adán y Eva querían ser perdonados por Dios y reconciliados con Él, ellos necesitaban derramamiento de sangre. Escuche esto, por favor. Esto es poderoso. No es con hojas, Adán, que tú te vas a volver a conectar con Dios. No es con hojas que tú vas a alcanzar la salvación. No es con hoja que tú vas a volver a vivir eternamente con Dios. No es con hojas, es con obras. Se necesita, Adán y Eva, derramamiento de sangre. Y ese fue el principio que Dios les enseñó. No solo a ellos, sino también a nosotros. Génesis capítulo 3. Miremos esto. Esto es extraordinario. Génesis capítulo 3, verso 21. Dice la palabra. Mire lo que dice acá. Escuche esto. Esto es revelación de Dios. Esto no es conocimiento. Es revelación de Dios. Si usted recibe esta revelación, su vida nunca más volverá a ser la misma. Porque entenderá por fin la manera como yo me vuelvo a conectar con Dios y vuelvo a la presencia de Dios. Génesis 3:21. Mire el principio. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No es con hojas. Necesitas para entrar a mi presencia túnicas de pieles. Para Dios haber hecho un delantal de pieles, Dios tuvo que sacrificar a un animal. Y si el animal estaba recién sacrificado, cuando los delantales fueron colocados en Adán y Eva, todavía tenían sangre. Ya Dios no veía a Adán y a Eva, no veía la vergüenza de ellos, no veía el pecado de ellos. Ahora Dios veía al cordero que cubría su cuerpo. Ellos estaban escondidos en el cordero. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios les enseñó el principio en ese momento. No es con hojas que ustedes se pueden volver a reconciliar con Dios. Se necesita derramamiento de sangre. Se necesita un sacrificio porque la vida está en la sangre. Y Dios les colocó un delantal. Repito, para hacerlo debió haber un sacrificio de un animal. Ese era el principio. Esa sangre fue la que le permitió a la primera pareja permanecer de nuevo en la presencia de Dios. Si no hubiese sido así, lo más seguro es que hubieran muerto delante de la santidad de Dios. Mis amados, no son las hojas las que cubren nuestras faltas, no son tus obras de justicia, es la sangre preciosa y bendita que Jesús de Nazaret derramó en la cruz del Calvario. Hebreos, miremos Hebreos capítulo 9, verso 11. Todo tiene su sustento bíblico, así que no se preocupen, yo no les estoy hablando de una doctrina que yo me inventé. Les estoy hablando lo que aquí dice. Hebreos 9,
11 al 14. Dice ahí: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y dice el verso 12: no por sangre de machos cabríos, que era que se hacía en la antigüedad. En la antigüedad, para expiar o para cubrir los pecados, ¿cuál era el principio? El mismo. Cogían un animal, lea la Biblia, cogían un animal y lo sacrificaban, y con la sangre la rociaban, y de esa manera el pecado quedaba expiado o cubierto, no quitado por completo. Y aquí lo que el escritor a los hebreos está diciendo: y no por sangre de machos cabríos, que eran los animales que sacrificaban en la antigüedad, ni de becerros, sino por su propia sangre, dice aquí, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Yo no sé si usted se alegra con esa buena noticia. Por eso en este programa hablamos de Jesús. Si nos tocara meter la cantidad de santos y de cosas que la gente cree, no terminaríamos el programa, porque todo mundo tiene sus creencias. Entonces habría que meter a San Pepito, a San Chuchito, al Divino Niño, a la Virgen de no sé quién, y no terminaríamos jamás. Y tendríamos que meter a las vacas que adoran allá en la India, tendríamos que meter al río, que también es un dios, al sol y a la luna que adoraban los indios. Entonces el programa no lo terminaríamos. Jesús no se complicó y dijo: ustedes cuando oren, oren así. ¿Cómo van a orar así? Padre nuestro que estás en los cielos. Y punto. No metió a nadie más aquí. Eso dice la Biblia. Si usted cree otra cosa, yo le respeto su creencia, pero lo que dice la Biblia es esto: Padre nuestro, y punto. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús. El Divino Niño no derramó su sangre por usted. Eso es un muñeco que hicieron, porque Jesús no se quedó siendo Divino Niño, Él creció. Él creció. Aquí dice: sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es que el padre Marianito era bueno, sí, gloria a Dios por él, pero no dio su vida. Es que Buda era bueno, no dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Dice aquí: y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. Dice el verso 14. Mire esto es glorioso. Aquí dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fue la sangre de Jesús. Y este era el principio que conocían Caín y Abel. Pero el hermano mayor, Caín, decidió presentarse a Dios con sus obras, con el fruto de su esfuerzo, y fue rechazado. Él tomó de los frutos de la tierra. Mas la ofrenda de Abel fue agradable a Dios, porque la ofrenda de Abel contenía derramamiento de sangre. Él sacrificó, dice la Biblia, lo mejor de sus ovejas. Por eso Dios se agradó. Algunos que quieren quitarle su dinero le predican, diciendo que esto significa es que entre más ceros a la derecha tenga su ofrenda, Dios más se agrada, y le predica: es que Abel hizo una ofrenda excelente, de plata, venda su casa, entrega todo lo que tiene, porque de esa manera tú hallarás favor delante de Dios. Mentira, mentira. Esto de lo que está hablando es de derramamiento de sangre, es de sacrificio. Usted puede dar 20 millones
pero sus 20 millones no lo van a salvar. Claro que hay que bendecir la obra porque la obra se hace con recursos, pero es una mentira pensar que la ofrenda más excelente que dio Abel fue plata, o que Dios se agradó porque era una ofrenda más grande. No, el Señor dice que aquella viuda que echó de lo poco que tenía, Dios se agradó más de ella que de los que echaban en la bolsa de las ofrendas de lo que les sobraba. No, es que entre yo más diezme, entre yo más ofrende, entonces Dios me va a bendecir más. Mentira, eso no quiere decir esto. La ofrenda que agrada a Dios es la sangre que su Hijo Jesucristo derramó en la cruz. Juan capítulo 14, verso 13. Hay gente que hace negocios con Dios. Yo le di tanto a Dios, eso significa que me va a dar tanto. Dios es el dueño del oro y de la plata. Hay que bendecir la obra. Claro que hay que bendecirla. Pero no se deje manipular, no se deje engañar. Juan capítulo 14, verso 13. 14 dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, no en otro nombre. Es que mis abuelitos me enseñaron que yo debería pedirle a fulano de tal o a fulana de tal. No, aquí dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré en mi nombre. ¿Por qué Dios no ha hecho lo que usted le ha pedido? Porque no le está pidiendo en su nombre, en el nombre de Jesús, que fue el que derramó su sangre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré en mi nombre, en el nombre de Jesús. Porque lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Porque su sangre no solo fue el precio que se pagó por nuestra redención, sino que esa sangre es la que habla ante el Padre a nuestro favor. Hebreos 12, 24 dice. Hebreos 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Acuérdese que al comienzo del texto leíamos que Dios hablaba de la ofrenda que dio Abel, ¿verdad? Pero ahora está diciendo que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba ante la presencia de Dios justicia, mientras que la sangre de Jesús clama en favor de todos los perdidos por misericordia. Su sangre ante Dios habla de nuestra redención, habla mejor. Ningún tipo de ofrenda, escuche bien, por nuestra redención, que usted y yo podamos presentar ante Dios, hablará mejor que la sangre que su Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que Dios se va a agradar más por el cheque de muchos millones que da? ¿O por la sangre de su Hijo Jesucristo? No es con hojas, es con un delantal de pieles. La sangre de Jesús nos protege y nos esconde nuestra vergüenza. Y cuando vamos a la presencia de Dios, entonces ya Dios no mira nuestra desnudez, nuestra vergüenza. Cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros malos caminos. Entonces ya Dios ve ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, y nosotros escondidos en Él. Imagínese que este Jesús, un ejemplo, cuando usted está metido en Cristo, entonces cuando usted va a la presencia del Señor, ¿Dios a quién ve? Dios no lo ve a usted, no ve a sus obras, ve el sacrificio de su Hijo, y por eso Dios se agrada. El sacrificio, con su respectivo derramamiento de sangre, fue la excelencia que Dios halló en la ofrenda de Abel. Dice que Abel, por la fe, dio más excelente ofrenda a Dios.
No, es que Abel dio más excelencia. Eso quiere decir que dio más plata. Mentira. La excelencia de la ofrenda de Abel no eran los ceros a la derecha del cheque. Era el sacrificio que tenía su ofrenda. Por eso, aún después de muerto, sigue hablando por esa ofrenda. De igual manera, aún después de la muerte de Jesús, en aquel madero, ante el Padre, su sangre bendita sigue hablando en favor de nosotros. Escuche, no existe ofrenda de olor grato para Dios más grande que la sangre que su Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. No existe. La Biblia dice que Dios miró primero a Caín y luego a su ofrenda, y miró a Abel y a su ofrenda, y a la ofrenda suya. Eso está en Génesis capítulo 4. Capítulo 4. Génesis 4, versos del 4 al 5, dice aquí. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, mire lo que viene, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dos cosas. A Abel y a su ofrenda. Si la ofrenda es el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que Dios mira? Mira a su ofrenda, que es su Hijo Jesucristo. No solo mira a quien ofrenda, sino a la ofrenda que éste presenta. Y dice, verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Es decir, cuando Dios mira la ofrenda que Caín estaba presentando y vio que era el fruto de la tierra, dijo, esta ofrenda no me gusta. ¿Por qué? Porque no tiene derramamiento de sangre. Por eso Dios tuvo que hacer un delantal de pieles a Adán y a Eva para que pudieran entrar de nuevo a la presencia de Dios. Y Caín, aun conociendo los principios, presentó del fruto de la tierra. Y decayó su semblante, dice la palabra. Dos cosas mira Dios. Dios mira la ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda, no me entienda plata. No me entienda dinero. Porque yo no estoy aquí por su plata. Estoy aquí porque Dios me trajo a predicar el mensaje de Dios. Cuando hablo de ofrenda, estoy hablando del sacrificio de Jesús, del Cordero. Dios mira la ofrenda. Dios mira a quien ofrenda y mira al corazón. Dios mira la ofrenda y mira el corazón de quien ofrenda. Caín hizo lo recto porque él fue el primero que toma la decisión de presentar al Padre algo. Caín hizo lo recto, que era ofrecer una ofrenda a Dios, pero lo hizo con un corazón incorrecto. Por eso el tema se llama así: hacer lo recto con un corazón correcto. La ofrenda se dañó por Caín. Aunque él sabía que Dios aceptaba sacrificios de sangre y que esa fue la manera en que sus padres pudieron entrar a Dios, no con hojas de higuera, él ofreció los frutos de la tierra, obras. Escuche, ofrenda sin sacrificio no es ofrenda. Todo lo que nosotros hagamos tiene que llevar el sacrificio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Siempre tiene que estar la sangre.
Porque nadie va al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Nadie. Sin esa sangre estamos perdidos. Usted puede orar lo que sea, pero si sus oraciones no llevan el sacrificio de la cruz, no pasan del techo. No entran a la presencia de Dios. Dios no se agrada. Por eso usted notará, hay gente que hace oración. Oh Señor, yo te pido. Eso no lleva sangre. No lleva sacrificio. Dios no mira lo que haces, sino el corazón con que lo haces. Cuando Dios se agrada de ti, lo que tú presentas es agradable a Él. Y lo recibe y lo acepta si lleva el sacrificio de su Hijo. ¿Quién proveyó el cordero que fue sacrificado en el huerto de Edén? ¿Fue Dios? ¿Y quién proveyó al Salvador del mundo? Él. Cuando Abraham estaba sacrificando a su hijo, Dios le dijo, hey, no lo hagas. Y cuando miró hacia atrás había un cordero provisto por ¿quién? Provisto por Dios. Prototipo de lo que Jesús, el Cordero de Dios, vendría a ser en este mundo, a dar su vida por el pecado de nosotros. Nadie puede comprar a Dios con ofrendas, con acciones, porque ninguno es salvo por obras, sino por gracia. Pero la gracia cambia el corazón y pone una actitud correcta dentro de ti. Cuando Caín mata a su hermano, demuestra que su corazón es incorrecto, y eso tampoco le agradó a Dios, y por eso no recibió su ofrenda. Él terminó matando a su propio hermano porque Dios no se agradó. Te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando te rechazan? ¿O qué haces cuando te presentas delante de Dios? Le haces una petición y no obtienes resultados. ¿Qué quieres? El problema de Caín es el de muchos hoy. Hacen sacrificios, pero a medias, sin incluir la sangre de Jesús, sin creer en el sacrificio de la cruz, pretendiendo grandes resultados. Y al ser confrontados con la verdad, no toman la mejor decisión, se enojan. Repito, Caín se enojó y mató a su hermano. Y hay gente que se enoja y dice, yo no vuelvo más a buscar de Dios. ¿Por qué te quejas que otro tenga lo que tú quieres? Cuando tú no estás dispuesto a pagar el precio que Él está dispuesto a pagar, procura ofrecer a Dios lo mejor de ti, lo más excelente, y de seguro recibirás lo mejor de Dios. Y lo mejor que puedes ofrecer cuando vas a su presencia es la bendita sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ese sacrificio. Termino con esto. El éxito en la vida no consiste solo en hacer lo recto, sino en hacerlo con un corazón correcto. Vamos a orar. Padre amado, estamos realmente impresionados de las cosas que nos hablas, porque eres tú, es tu palabra. Gracias por revelarnos estos principios espirituales tan tremendos y tan poderosos. Hoy hemos entendido que Abel ofreció a ti más excelente sacrificio. Y por eso después de muerto tú seguías hablando de sus ofrendas. Y por muchos años creímos que tú te agradaste de Abel fue porque él dio más y mejores cosas, materialmente hablando. Pero hoy hemos entendido que no se trata de eso. La excelencia de la ofrenda de Abel consistía en el sacrificio, en el derramamiento de sangre. Y esa fue la manera en que Adán y Eva, después de haber pecado, pudieron restablecer su relación con Dios.
pudieron entrar a la presencia nuevamente. Después fueron expulsados, pero en el instante en que Dios los llama, pudieron estar delante de la presencia de Dios, no cubiertos por esas hojas, sino por la sangre de aquel cordero que fue sacrificado. Fueron esos delantales de pieles los que los cubrieron y los que taparon su vergüenza. Y hoy te pedimos perdón, mi Señor, porque habíamos creído que la vergüenza de nuestro pecado era cubierta con hojas. Y muchas veces hemos venido a la presencia tratando de cubrirnos con hojas, pensando que somos buenos, que no le hacemos mal a nadie, sin darnos cuenta que detrás de eso, lo que subía delante de tu presencia no era una ofrenda de olor grato, sino de olor a orgullo, de olor a vanidad, a vanagloria. Nadie puede salvarse por sus propias obras, es lo que hemos aprendido hoy. Se necesita del sacrificio de un cordero, y tú fuiste ese cordero inmolado que entregaste tu vida por nosotros. Hoy te pido perdón, Señor, si pretendí acercarme a ti usando otros dioses, otros ídolos, que no derramaron su sangre por mí. Te pido perdón por eso. Pero a partir de este día, dígale, Señor, yo abro mi corazón y te recibo en mi vida como mi único Señor y Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados, que laves mis culpas. Creo que esa sangre me ha santificado, que esa sangre me ha redimido, que todo argumento que Satanás tenía en contra de mi vida es quitado, y que ya no hay ningún impedimento que no me permita entrar a tu presencia, porque al morir en la cruz del Calvario el velo que nos separaba de ti fue rasgado. Hoy aplico la sangre de Jesús en mi vida. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, y que ese Cordero que eres tú me envuelve, me cubre, y hoy, gracias a ese sacrificio, soy acepto delante de la presencia de Dios. Es tu sangre bendita la que nos permite entrar a tu presencia. Gracias, amado Dios, por entregarnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Jesús, por esa obra de la cruz. Gracias por permitirnos entender que tú eres la ofrenda excelente que debemos presentar al Padre siempre. Yo te alabo y te bendigo, mi Señor, con todo mi corazón, y te doy gracias, porque hoy he entendido la manera como mi relación contigo puede ser restaurada por completo. Gracias por tu bendita sangre que aplicamos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra economía, y esto hace que la oración que elevamos a ti pueda subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta revelación. Amén, amén y amén. Amén. Es su sangre. No hay otro sacrificio que agrade más a Dios que su bendita sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que siempre, todo lo que usted haga para ir a la presencia de Dios, ya sea en oración, en ayuno, en todo lo que haga, que tenga el ingrediente del sacrificio, que tenga el ingrediente de la sangre de Jesús, para que Dios se agrade de esa ofrenda que usted presenta. Amén. Mis amados, un abrazo fuerte y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre sus vidas siempre. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.